un programa de Desmuerto FM, frecuencia maldita. T de terror, con Josefo Price. Yo soy Josefo Price, esto es T de terror. Y desde los archivos oscuros de la cárcel de piedra, les traemos el siguiente caso. Bebé sacrificado, de Luis Ángel. Esto le sucedió a mi familia, específicamente a mis abuelos, cuando mis tíos y mi mamá eran unos niños, por allá del 83. El año en que nació mi tío menor. Mis abuelos tenían poco viviendo en un terreno muy amplio y quedaban prácticamente en el cerro, apartados de la civilización. Las noches eran oscuras, de esas en las que difícilmente puedes ver tus propias manos. El patio solamente estaba alumbrado por un viejo foco incandescente, no más para tener luz. En lo básico, la puertita de entrada y la ventana que daba a la sala. Fuera de eso, todo lo demás era cerro, oscuridad y sonido de grillos. Mis abuelos en aquel tiempo estaban involucrados en algunas cosas de política local. Y ciertas noches tenían que llegar muy tarde a la casa, casi a las 5 de la mañana. Creo que en ese tiempo no era tan mal visto que prácticamente los hermanos mayores la hicieran de papás, aunque fueran tan pequeños. Y ese era el caso de mi mamá, que apenas tenía 8 años cuando le tocaba cuidar, alimentar y dormir todas las noches a mis tíos que se quedaban solitos. En algún momento, no sé por qué, comenzaron a pasar cosas específicamente con mi tía de 4 años. En la madrugada, de repente, después de haber ido a dormir como todas las noches anteriores, despertó gritando y llorando, muy alterada, diciendo: ¡me quiere llevar! ¡Que me lleve! Claramente tenía mucho miedo porque sus gritos duraron alrededor de 1 hora. Decía también: ¡dile a esta cosa que se vaya! ¡Que no me lleve! ¡Me va a llevar! Claramente tenía mucho miedo. Y solo después de un rato pudo volver a dormirse, con las luces prendidas, y así mi mamá esperó a que llegaran mis abuelos, pero evidentemente ahora ella también tenía miedo. Después de esa noche volvió a pasar unas 3 o 4 veces más lo mismo. A veces con mis abuelos ya en casa y otras de nuevo con mi mamá, cuidando a mis tíos. La verdad es que decidieron no hacerle mucho caso, porque creyeron que solo tiene pesadillas y a esa edad se confunde mucho lo real con lo que se imagina. Se conformaron con saber que podía pasar, prepararse y tranquilizarla, decirle que solo lo soñaste mal, no hay nada de malo aquí. Mis abuelos después supieron que lo que pasaba no era solo una advertencia y lo seguiría. Mi tío, como mencioné antes, era un recién nacido que no estaba bautizado. Las historias y leyendas dicen que las brujas se llevan a los bebés para tomarse su sangre, de forma de burla a la inocencia que en ese momento tienen. Los usan como blasfemia contra Dios, y eso es lo que les da más poder. Debido al contexto de la época, y que México siempre ha sido un país con muchas supersticiones, mi abuela sabía qué elementos poner como protección contra estas cosas. Así que se preparó de cierta manera. Pero ella reconoce que por ser su 5º hijo y no haber pasado ninguna mala experiencia anteriormente, simplemente bajó la guardia. No hizo lo recomendado, como la cruz de mostaza en el techo, la sal en forma de cruz cerca de la cama, o las tijeras también cerca de la cama. Todo esto no estaba puesto esa noche que pasó lo que llaman una de las experiencias más angustiantes y horrorosas de la vida. Mi abuela dice que una noche, como cualquier otra, se quedó dormida poco a poco, hasta que en algún punto de la noche, entre sueños, escuchó el llanto de mi tío como si fuera un eco, que se iba perdiendo. Comenzó a sentir angustia al darse cuenta que había algo que no la dejaba despertar del todo. Para ella fue una eternidad al intentar despertar y moverse, porque el llanto de mi tío la seguía. De forma muy errática pudo mover su brazo. Y ahí se percató que mi tío no estaba a su lado de la cama.
Sentía mucha pesadez, como si algo la obligara a seguir durmiendo y sin poder moverse. Pero ella ahí luchó con todas sus fuerzas, porque el llanto de mi tío se escuchaba cada vez más débil. Sentí una angustia total, pero tanto luchar al fin pudo moverse y prender la lámpara que tenía en su buró. Mi abuelo también despertó y comentó que se sentía igual. No podía moverse ni hablar y al igual que ella se puso a rezar con todas sus fuerzas para poder hacer algo. Estando los dos despiertos, mi abuela buscó a mi tío y contra todo lo normal o lo que querían, él estaba abajo de la cama. Yes, casi sin color, muy frío pero vivo, afortunadamente. Mi abuelo se puso a echarle mentadas a la bruja, todas las groserías que conocía. Mentecata, granuja, corpulosa, malquista, rufián, mequetrefe, pasemore. Y poco a poco comenzaron a tranquilizar a todos. Porque para este momento mis tíos y mi mamá ya se habían despertado. Esa noche nadie pudo dormir. Lo más feo de esta historia es que ya por la mañana mis abuelos se enteraron que al bebé de la señora que vivía abajo de ellos se lo habían llevado. Y encontraron el cuerpo del niño cerca de la barranca. Ese pudo haber sido el destino de mi tío, pero algo esa noche logró que mi abuela pudiera escucharlo y cambiara las cosas. La verdad, yo no creería en todo esto si no fuera por esa historia de mis abuelos, que la contaban al derecho y al revés igualita, y por separado. Y por eso, tengan mucho cuidado con sus bebés, sobre todo si viven cerca del bosque, o en el cerro, o en lugares así, de culeros, donde pasan estas cosas. Esto fue Té de Terror.